Perspectivas socioantropológicas para el estudio local de la pandemia COVID-19 en Argentina. Un ensayo de Andrea Mastrangelo. Introducción. Es abril de 2020. Llevo un mes trabajando desde casa. El tiempo entró al paréntesis de un domingo perpetuo desde entonces. Mucho de lo que continúo haciendo se debe a mi capacidad de negación. Freud, 1925. Me niego a parar para no angustiarme ante lo irremediable. Todo aquello que se me impone involuntariamente y me encuentra inerme. Me niego a preocuparme por limpiar el baño y negando los mandatos patriarcales, ocupo los roles masculinos que me gustan, hago asado y ensucio haciendo esculturas, negando mi yo real, el que no tiene nombre y me oprime, me afirmo. Mi negación mi negación de lo real, aquello que se me impone y no puedo simbolizar, me defiende de la fantasía inconsciente del control estatal, biopolítico, que me descontrola, me subleva. No puedo mover la casa. Los congresos y el trabajo de docente en Brasil se han pospuesto. Me digo con sarcasmo, bienvenida a la opresión que te cuida. Me respondo, tranquila, estamos en las garras de una pandemia. Un ácido nucleico y una proteína, una entidad invisible denominada virus, es el enemigo de la humanidad en este momento. Es una situación inédita, sí, pero tiene precedentes. En las últimas décadas, las epidemias de enfermedades infecciosas han llegado a plantear cada vez más importantes desafíos de salud global para la humanidad. La antropología de las epidemias aborda los episodios de propagación de enfermedades como hecho social, procesos y eventos que abarcan y ejercen un impacto transformador en la vida social y al mismo tiempo funcionan como catalizadores de cambios y rupturas en las relaciones entre humanos y entre no humanos, entre una sociedad y las distintas formas en que la naturaleza se manifiesta o es manipulada socialmente. Se trata de modificaciones en los términos en que los intercambios o flujos se venían dando en lo cotidiano. Desde febrero de 2020, con o sin la evidencia científica suficiente de cuál ha sido la relación humano-animal que facilitó el spillover o pasaje del ciclo silvestre del virus a la infección humana, para los viajeros al Asia, la costumbre de consumir sopa de murciélago al costosísimo valor de una langosta ha sido resignificada. Recordando la definición de Marcel Mauss, 1991, la noción de hecho social total expresa la coincidencia dentro de los actos individuales de lo sincrónico, lo diacrónico y lo fisiológico. Esta coincidencia es debida en última instancia a la naturaleza concreta de la acción individual y a su capacidad para desarrollarse como síntesis real de todos los aspectos que caracterizan a lo humano: el fisiológico, el psíquico, el histórico y el sociológico. Esta índole total de cualquier acción social se deriva entonces de su capacidad para quedar integrada en lo cotidiano y concreto, y en la circulación de dones que son hechos sociales. El virus SARS-CoV
2. Y las medidas para contener el contagio de la enfermedad que produce COVID-19 dejaron a la vista de una vez y de golpe este carácter sistemático de las instituciones sociales. La educación escolar es necesaria porque se requiere socialización fuera de la familia. Amamos a nuestros hijos, pero si podemos cumplir otros roles que nos consisten fuera de la casa el resto del día. El trabajo remunerado solo es posible por la sobrecarga de cuidado y de trabajo no remunerado en los domicilios. Cuando ambos espacios, el trabajo afuera y adentro de la casa, se superponen, el aislamiento social preventivo obligatorio, el hecho de trabajar a tiempo completo, nos estalla en las manos. Es el pensamiento antropológico contemporáneo. Las epidemias han estado a la vanguardia del debate como un escenario social ejemplar para el análisis científico con metodologías cualitativas. Académicos tanto de Europa como de Canadá, Estados Unidos y Brasil, como Ruth Prince 2013 y Alex Nandin 2015, Carlos Caduff 2015, Bernardo Legoy, Caetano Díaz, Francis Levesque, Anne Kelly, Frederick Keck, Cristo Linteris y Jan Segata publicaron artículos y libros recientes conformando una red sociotécnica sobre antropología de las epidemias y las zoonosis, es decir, todas las enfermedades o infecciones cuyos agentes se transmiten entre humanos y animales vertebrados mediando o no vectores. Las zoonosis, más específicamente las antropozoonosis, son las infecciones transmitidas al humano por otros vertebrados. Por ejemplo, la babesiosis, las zooantroponosis son las infecciones transmitidas por el humano a otros vertebrados. Por ejemplo, la giardosis, mientras que las anfixenosis son el conjunto de infecciones que se transmiten en ambos sentidos en igual magnitud, sea derivada de una parasitosis como la enfermedad de Chagas o una infección viral como la rabia. El SARS-CoV-2 hizo el spillover de un ambiente silvestre o asilvestrado en un borde de ciudad o una reserva donde se cazan los murciélagos. Hay 135 especies del género Rhinolophus en China. La implicación de este género, que aún no pudo ser validada en campo con evidencia fehaciente, sin embargo, está entre las más probables, pues en investigaciones desde el inicio del milenio se han aislado 17 tipos de virus: alfa coronavirus, astrovirus, beta coronavirus, boca parvovirus, coronavirus, ebalavirus, encefalitis virus, filovirus, gamma retrovirusis, hantavirus, lisavirus, ortorreovirus, paramyxovirus, parvovirus, psicornavirus, reovirus, rotavirus,
dos tipos de bacterias, Staphylococcus y Bartonella, y un tipo de hongo, White Nose Fungus, antropozoonóticos en los murciélagos de China. En la aproximación hipotética a los humanos del SARS-CoV-2 pareciera haber participado un pangolín chino, Manis pentadactyla. Luego de portarlo sin mayores consecuencias para ese mamífero, el SARS-CoV-2 se manifestó como una neumonía de rápida evolución y resistente a las terapias conocidas en los humanos. El 12 de enero de 2020, científicos chinos presentaban al mundo el genoma del nuevo coronavirus, causante de la nueva enfermedad humana COVID-19. Recapitulando, la COVID-19 debutó como infección siendo una antropozoonosis, pero circula y es contagiosa entre humanos y hacia felinos salvajes urbanizados, como supimos luego que fuera diagnosticado el tigre del zoológico de New York y un gato doméstico, el dueño no infectado, que circulaba por las noches de esa ciudad, como también otro gato que dormía en el apartamento con un dueño humano positivo para SARS-CoV-2. Es decir, es un virus que circula con una intensidad, ferocidad, contagio entre humanos convivientes y entre generaciones, sufrimiento, letalidad mayor en los humanos que en los no humanos, y por lo que sabemos hasta abril de 2020 las mascotas no son fuente de infección para los humanos. En consecuencia, por la presencia del SARS-CoV-2, la vida urbana queda invadida de jirones de algo salvaje. No rostro de los animales domésticos expresa incertidumbre. No domesticable, un enemigo que llena de sorpresas la vida cotidiana, a la vez que el rostro de los animales domésticos expresa incertidumbre. Animales silvestres ocupan la calle de los pueblos y ciudades enormes, se repueblan de aves autóctonas que perseguía la contaminación sonora. En las gacetillas de prensa, WOW y CDC se narran sin quebrar el sentido común que el SARS-CoV-2 estaba en la naturaleza. Los estudios sobre la biodiversidad de los murciélagos en China, Feijóo y colaboradores 2019, señalan en el último medio siglo el crecimiento sin par de la investigación científica en paralelo con la economía local. El SARS es natural, pero el gato belga y el tigre del zoo del Bronx en plena New York son salvajes. ¿Cuál es entonces la naturaleza en el espacio urbano de New York o de Wuhan? ¿O es que el murciélago chino es tan protagonista de la ciudad global Shenzhen 2000 como el tigre del Bronx y los gatos domésticos de New York que resultan positivos para el coronavirus? La expansión continental y global repentina de un conjunto de zoonosis, desde el mal de la vaca loca, encefalitis espongiforme bovina y la fiebre porcina H1N1 y la gripe aviar H5N1, vienen poniendo a la vista costados no virtuosos del modo de producción globalizado del agronegocio. No hay dudas que
El cotidiano de los mercados húmedos de China involucra encuentros humano-animales propicios para la aparición de una zoonosis, pero no es menos cierto que el exotismo de los consumos rituales de murciélagos o perro en China, tanto como lo fue el consumo de cadáveres de parientes en el ritual del Kuru y el aislamiento de los priones como entidades patogénicas. Prusiner, 1908. Disparan, 1998. Disparan viejos dispositivos etnocéntricos de estigma y discriminación. Ayudan a encontrar un acusado fácil que desvía la atención y las responsabilidades. Lo que se dice sobre los encuentros animales salvajes humano occidental civilizado en el mercado húmedo de Wuhan puede ser dicho de otros lugares del mundo globalizado, en los que la supresión de hábitats naturales y la industrialización de la producción animal engendran condiciones todavía más favorables para el surgimiento de enfermedades emergentes. Basta recordar que el brote de H1N1 de 2009 partió de una granja industrial de cerdos en México y que la crisis de la vaca loca en los años 1980 y 1990 tuvo lugar en los criaderos bovinos altamente tecnificados de Europa, donde se alimentaba al ganado con harinas fabricadas a partir de los cadáveres de otros animales y residuos de matadero. Ligoy y Sorde, 2020. Sai, 2020. Levi Strauss, 2014. Otro ropaje con el que se tergiversa que estamos ante un modo de producción primaria intensivo que es una locomotora a toda velocidad contra todas las formas posibles de vida, son los análisis ambientalistas que ubican al hombre compitiendo contra la naturaleza, en los que se desdibuja la agencia de colectivos agroindustriales, los niveles de apropiación de renta y acumulación de campesinos desposeídos, empresas transnacionales y estados nacionales sin capacidad, muchas veces para defender los límites de sus áreas naturales protegidas de la predación o la simple ocupación de por parte de productores pobres y sin tierra. El surgimiento, tanto como la reemergencia de enfermedades víricas y su expansión, incluye además de esa lista de zoonosis no vectoriales el conjunto cuidadosamente separado de las enfermedades transmitidas por mosquito, ETM, metazoonosis, que también son virales y que en igual que en el caso de las no vectoriales se desencadenan en brote epidémico a partir de un viajero de turismo, pero también de cadenas migratorias y migrantes pendulares que regresan a sus hogares de origen siguiendo el calendario de ritual. Pasar Navidad o Semana Santa con su familia en un país limítrofe. El tráfico de mercancías por ventajas cambiarias o las nuevas carreteras, las ETM, están ocurriendo simultáneamente con las no vectoriales en sindemia, en los bordes urbanos. Estos espacios no son necesariamente marginales, pero sí están desprovistos de servicios de saneamiento e infraestructura. Es el
periurbano o el borde rural de un pueblo con problemas de provisión de agua tratada y o de escurrimiento superficial. Se trata de espacios densamente ocupados, con peor infraestructura y más húmedos. Todos estos lugares tienen en común ser territorios residuales por su posición en la geografía, pero también por el tipo de sujeto social que cobijan, de la dinámica de expansión de capital. Es allí donde los brotes epidémicos alcanzan muchas veces los valores extremos de infección y contagios. Las zoonosis, con o sin vectores, sus reservorios y sus agentes, sean estos virus o parásitos, hongos o bacterias, como en los casos de la peste bubónica, la tuberculosis, la brucelosis, el carbunco y la leptospirosis, marcan en sus ciclos derroteros de vínculos entre sociedades y naturaleza. Describen ambientes de contaminación, promiscuidad y convivencia interespecie. Desde los servicios del laboratorio de Pasteur a los quesos y los vinos de la France a mediados del siglo XIX, Latour, 1995, sabemos que si la observancia de la ciencia está al servicio del Estado y funciona bien, todas estas relaciones están siendo vigiladas para garantizar el control del saneamiento, la bromatología o la emergencia de lo nuevo contaminado desde el extranjero, sanidad de fronteras. Como si fuera poco, la zoonosis no son la única amenaza de la salud global del actual modelo productivo. El uso intensivo de pesticidas y conservantes tienen pruebas científicas de operar como disruptores endocrinos y de intoxicar mascotas con alimentos balanceados, lo que políticamente tienen en común estos padecimientos de origen ambiental es que estar a salvo o ajeno de infección, contaminación o intoxicación guarda una relación directa con el liberalismo económico en la medida que develan presencia o ausencia de regulaciones estatales sobre las mercancías de consumo humano y animal orientadas a bajar costos para maximizar la ganancia. En la lectura macropolítica que venimos haciendo, las epidemias y pandemias zoonóticas de los últimos 30 años se inician con viajeros y de esta manera cuestionan la libertad individual, de ciudadanía, de empresa y los flujos de circulación de mercancías. Demandan regulación estatal de los bloques continentales o de organismos multilaterales como la OMS. En el caso del COVID-19, el N de Italia tiene un gran flujo comercial con China, que se asocia con el ingreso del SARS-CoV-2 a Europa en un orden global privatista. La defensa del derecho a la vida y a la salud como bien común es de carácter revolucionario y no pudo implementarse con celeridad. Al tratar de implementarla surgió en primacía la defensa de los derechos individuales. No hubo discurso único ni garantía legal privilegiando el bien común. De modo que el control sanitario global se impuso desde las ciencias biomédicas como un proceso de disciplinamiento social que resguarda el colapso del sistema de atención sin cuestionar los fundamentos del sistema de producción de enfermedades. Cualquier política sanitaria orientada a regular el comportamiento de las personas y las reglas con
las que se determina ejercer la vigilancia sanitaria pueden ser entendidas como una regulación de la vida y la muerte. Son una forma de biopolítica, Foucault, 1974, en la medida que regulan la vida y de tanatopolítica, Mbembe, 2011, ya que a la vez se promueven la protección de un grupo a riesgo, los mayores de 60 años, exponen a la infección a los familiares del personal de salud, en continuidad con la política sanitaria como regulación de la vida y de la muerte en un sistema mundo. La bioseguridad es también biovigilancia. En este sentido, y sobre todo a partir de la epidemia de ébola en África, se ha planteado que la política de salud pública para la población empobrecida giró a la securitización del cuidado, a la superposición de cuidado y control. Es decir, en el escenario global actual, de modo creciente, las políticas de salud pública adoptan ribetes de seguridad nacional y control social punitorio. Incluyen coacción, militarización, control de fronteras y creación de policías sanitarias, como pasó durante 2020 en la provincia argentina del Chaco. En sociedades capitalistas cuyo contrato fundacional es la garantía de las libertades individuales, la circulación de un virus se ha transformado en un imperativo que paraliza la circulación de personas, de la producción y de los mercados. Por procedimientos sociopolíticos de biovigilancia en Argentina durante 2020 se instrumentó el control de la identidad con reconocimiento facial y de la temperatura corporal en aeropuertos, bancos y comercios. Asimismo, para circular por las ciudades se inscriben los datos personales en una aplicación de celular con geolocalización, a la vez que se construyen mapas de circulación tomando información de uso de los teléfonos celulares. Este control de la circulación en nombre del imperativo de la salud colectiva aplica multas o salir a la calle o por circular en las rutas, tanto como procesos penales a quienes transgreden la cuarentena. La médica asociada a la infección del caso cero en Resistencia Chaco, en el caso emblema, como el decomiso de propiedad privada, autos y el recordado caso del viajero con tablas de surf. Estamos dando demasiado poder a los médicos. Para responder esta, entre muchas otras preguntas, es importante la investigación social local en épocas de pandemia. Vamos a investigar para mostrar que la vida teme a la muerte, pero que el respeto a las prohibiciones y tabúes sociales como una cuarentena sanitaria o el miedo al contagio de una enfermedad letal es relativo. No describiremos cómo los grupos sociales respetan las normas y regulaciones, sino parafraseando a Malinowski en Crimen y Costumbre en la Sociedad Salvaje, investigaremos cómo las normas son adaptadas a las desigualdades sociales y cómo la vida social es atravesada por lo virtual y seguimos vivos, recreando las relaciones sociales en el aislamiento social preventivo obligatorio. Este abordaje es parte de la comprensión social de una zoonosis. Nos liga con lo virtual y lo fake, lo que se crea y significa por símbolos,
los fenómenos de masas y forma parte de la respuesta social del disciplinamiento y las vigilancias biomédicos. Otra parte del análisis nos lleva a ahondar en la indagación sobre las relaciones con las naturalezas. Nuestro compañero docente en la Universidad Nacional de San Martín, Álvaro García Linera, 2020, reflexionó en un seminario acerca de la modificación de la naturaleza, hacer de lo natural un valor de cambio, y la intensificación agrícola que pone a campesinos a vivir dentro de las áreas naturales protegidas o hace que producción agroganadera intensiva ocurre en proximidades otrora salvajes, facilitando el pasaje de los patógenos de un ciclo silvestre a uno que incluya a los humanos. En mis investigaciones a lo largo de la última década, en ese campo describí no solo la superposición de plantaciones monocultivo de árboles con áreas de reserva, Mastrangelo y colaboradores, 2011, sino las consecuencias de la agitación y transformación de los bordes fractales de selvas que ocupan los agricultores familiares del sistema de tumba, roza y quema como espacios de transmisión de enfermedades, Mastrangelo y Salomón, 2009-2010, Salomón y colaboradores, 2011-2012. Considero que estos escenarios donde la cultura se contamina de lo natural son un campo de estudio especialmente promisorio para la antropología. Se trata del análisis de los modos de relación de la sociedad con las naturalezas. Se trata de describir cómo y por qué se encadenan mundos animales con humanos por producción y consumos con símbolos y rituales. En lo fisiológico, desde las vacas hasta los perros, están unidos por una urdimbre sórdida, el alimento balanceado, la dieta de salud y bienestar, los batidos cetónicos, proteicos y quemadores, son un conjunto de productos químicos que alejan nuestra alimentación de lo primario y la encadenan a la industria de procesos de desechos. Leches sin lactosa, carnes sin proteínas, tanto como la producción de cereales alto oleico para biocombustible, son el resultado de inestables e inseguras biotecnologías. Las epidemias, mortandades y enfermedades comunes o que circulan entre humanos y no humanos develan las dramáticas consecuencias de esta inseguridad en la base de la producción alimentaria. Aunque menos difundido que la encefalitis espongiforme bovina, durante el llamado Pet Food Recall 2007, centenares de perros y gatos de América del Norte murieron debido a una falencia renal provocada por la introducción de un proveedor chino de melamina como conservante en la composición de la ración. Liguguay, 2016. En base a lo expuesto, consideramos que el punto del poder de los médicos en control social, su corrimiento actual del cuidado al control, da cuenta de una falla en el control del poder político sobre los flujos y concentración del capital, tanto del mercado de alimentos como de la mercantilización farmacéutica que se expande por sobre
padecimientos crónicos como la diabetes, la obesidad y la hipertensión arterial. En este sentido, en la medida que nos mantengamos en esta cinta de Moebius, las enfermedades crónicas con origen en el sedentarismo y una dieta saturada en grasa y azúcares y sus tratamientos basados en recetas milagrosas de batidos, metformina, enalapril, son y sus tratamientos basados en recetas milagrosas de batidos, metformina, enalapril, nos conducirán a nuevos ciclos de enfermedades infecciosas como la COVID-19. La investigación científica, el contexto social y las políticas sanitarias. Otra dimensión de las conexiones entre poder, economía y salud que devela el hecho social total de una epidemia es el proceso de visibilidad, invisibilización social de una determinada patología, padecimiento o infección. Varios grupos de investigadores en epidemiología y ciencias sociales de la salud señalaron comparaciones entre cantidad de casos de dengue, de sífilis y otras infecciones por semana tan aún más alarmantes que la COVID-19. Este triste y palmariamente así la investigación científica, el contexto social y las políticas sanitarias. Otra dimensión de las conexiones entre poder, economía y salud que devela el hecho social total de una epidemia es el proceso de visibilidad, invisibilización social de una determinada patología, padecimiento o infección. Varios grupos de investigadores en epidemiología y ciencias sociales de la salud señalaron comparaciones entre cantidad de casos de dengue, sífilis y otras infecciones por semana tan aún más alarmantes que la COVID-19. Es triste y palmariamente así. Cada infección genera una respuesta de época. Tomemos, por ejemplo, la rabia humana en la ciudad de Buenos Aires. Cuando miramos el edificio de eclecticismo neocolonial del Instituto de Zoonosis Luis Pasteur en Parque Centenario, podríamos pensar equivocadamente que la rabia humana o animal fueron en esa ciudad un problema de masas. Sin embargo, cuando hubo rabia humana en Buenos Aires a fines del siglo XIX, lo que originó la creación del instituto en 1885 fueron apenas 3 casos de niños en edad escolar mordidos por perros rabiosos. La condición incurable y el tipo de muerte de los rabiosos movilizaron la opinión pública a favor de la inversión estatal. El embajador argentino en Francia, José Clemente Paz, y el médico veterinario Desiderio Dabel, que fue discípulo directo de Pasteur, fueron los gestores. Dabel trajo el método de laboratorio en barco, importando conejos infectados para el pase del virus en principio. Producía la vacuna y los sueros en su propia casa. Con la importación de este procedimiento, Argentina fue el tercer país del mundo en aplicar la vacuna a humanos. Por 40 años, entre 1887 y 1927, el Instituto Antirrábico no tuvo sede y distintos médicos montaron laboratorios de vacuna con el virus fijo original traído del laboratorio de Pasteur con
pequeños, medianos subsidios estatales. El doctor Cuvier, jefe de servicios antirrábico del Instituto Pasteur de París, consultado sobre si recomendaría en 1922 que se reimplantara la vacunación antirrábica en perros y gatos de Buenos Aires, dijo: conozco perfectamente bien el procedimiento, pero ¿con qué objeto vamos a recargar a la comuna de gatos y de enormes dificultades a vencer aconsejando la medida semejante cuando la profilaxis de la rabia es la más fácil de todas? Suprímase el perro vagabundo, que es el principal causante del daño. Reglamentése en debida forma la vida de los demás, obligando a los dueños a que los cuiden debidamente, y la rabia desaparecerá o disminuirá enormemente. Aconsejamos medidas fáciles o poco costosas, las que darán los resultados perseguidos. Además, la utilidad del perro, es más moral que material, y entiendo que se vacune un rebaño de vacas u ovejas, pero no de perros. Arena, 1965. Este criterio técnico fue largamente debatido en la opinión pública, ya que la recomendación del doctor Cuvier no tenía en cuenta el contexto social de Buenos Aires, donde asociaciones proteccionistas actuaban desde la calle hasta el Parlamento y tenían una figura icónica e institucionalizada en el expresidente de la Nación, Domingo Domingo Faustino Sarmiento. La vocación sacrifiquista, que tenía gran arraigo en Europa y en Estados Unidos de Norteamérica, dividió a las proteccionistas locales en dos corrientes: la que con matices adhirieron a la eutanasia, Sociedad Protectora Sarmiento, Asociación Argentina en Defensa de los Derechos de Animales, y las Amigas de los Animales, enfrentadas con las antieutanáticas, Movimiento Argentino de Protección Animal. En Senda, el Club de Animales Felices y Sensibilidad, Urich, 2015. El proteccionismo canino local, que en algunas agrupaciones fue impulsor de la muerte en cámara de gas montadas en los vehículos de captura, tomaba como modelo la gestión sanitaria alemana, que a diferencia de la francesa consideraban más económica por no requerir el montado de un laboratorio. Arena y colaboradores, 1964. El resultado de estas tensiones entre el contexto social antiproeutanáticos y las políticas sanitarias en la arena pública produjo un sistema de profilaxis mixto, combinando vacunación y eutanasia en todo el país hasta la década de 1990. Urich, 2015. El virus keynesiano. En el libro Antropología de las Epidemias, publicado en un virus keynesiano. En el libro Antropología de las Epidemias, publicado en 2019, Ruth Prince
se preguntaba cómo las epidemias influenciaron en la transformación social y política de lo público y lo colectivo en salud. Con la pandemia COVID-19 se pudo volver a hablar de la salud pública como derecho humano y como bien común. Desde el consenso de Washington no se había vuelto a poner en evidencia que la salud es un derecho humano con tanto énfasis. A causa del COVID-19 en Irlanda se estatizaron hospitales privados. En Chile, desde el 1 de abril se estableció la coordinación de recursos de los sistemas públicos y privados de atención para la epidemia. El Ministerio de Salud de Argentina propuso disponer la forma unificada de las camas y los insumos tecnológicos de los subsistemas de prepagas, obras sociales y público para los pacientes del COVID-19, pero solamente algunos sindicatos lo aceptaron. Los pacientes COVID-19 sin capacidad de pago se apiñaron en el sistema público y mientras los viajeros cumplieron el aislamiento en hoteles de turismo, los contactos próximos de barrios populares y personas de grupos a riesgo fueron trasladados a lugares acondicionados en iglesias y centros culturales donde hubo contagios masivos. Los estados nacionales y los gobiernos locales no solamente operan en la regulación de ciudadanía y acceso a los derechos en salud, decretaron cese de circulación, paralizaron las economías y se dispusieron a ocupar el lugar como actores centrales en las relaciones económicas y abasteciendo de renta y alimentos. Aquellos gobiernos que confundieron el COVID-19 con un simple resfriadito vieron colapsar la atención sanitaria y regularon la muerte con entierros masivos de ciudadanos en fosas comunes. En un modelo económico centrado en la libertad de los mercados, la única y principal estrategia disponible para controlar una entidad viral fue cerrar las fronteras y aislar a las personas. El hecho social total de la pandemia hizo que se expresara públicamente un nuevo consenso de los comunes. Estamos asistiendo a ver ante nuestros ojos la importancia de aquello que no se comodifica, lo que siempre debió ser de todos. En Argentina, a quienes nos formamos en investigación sanitaria, nos enseñan que la salud pública se compone de subsistemas públicos, sindical y privado. Los recursos de las componentes sindical y privada del sistema surgen del trabajo por aporte obligatorio del salario. Por esto son un ingreso ciudadano sobre el que nos permitimos opinar. No estamos proponiendo una idílica estatización, proponemos una regulación keynesiana. Creemos que se debe limitar el lucro de las medicinas prepagas para que, en vez de invertir en bienes raíces solo accesibles al 9% de la población, León y Kaufman 2019, estén obligadas a entregar esa ganancia al Estado para que se invierta en el sistema de atención solidario, público y colectivo. La lógica del lucro en el sistema privatizado piensa en salud como un bien de mercado al que ofrece un seguro. En esta lógica, el grupo a riesgo de 60 y más años tiene una prima muy elevada porque demanda al sistema, mientras que los jóvenes de 21 a 25 años tienen programas prepagos preferenciales porque pagan.
pero no consume. Como vemos en la emergencia del COVID-19, el grupo a riesgo es el que demanda al sistema sanitario con urgencia y complejidad, y en la ciudad de mayor prevalencia, Cava, ese grupo está en un 54% afiliado al sistema solidario público. Las zoonosis llegan hasta el dormitorio. Hay, como señalamos antes, una dimensión de salud pública de la zoonosis. Sin embargo, inciden hasta en la alcoba. En 2011, en la revista Emerging Infections Disease, Bruno Chomel y Mel Zoom publicaron el artículo Zoonosis in the Bedroom, un artículo sobre zooantroponosis que se estaban haciendo frecuentes en adultas y adultos que compartían su cama con perros y gatos. Sociopatías y soledad en la vida urbana de ciudades de alta renta exhibían la vulnerabilidad de los ancianos frente a microorganismos ancestrales. Dentro de las casas y en el nivel micro de la ciudad social, las zoonosis hacen públicas, exhiben modos de relación de los humanos entre sí y con no humanos, un vínculo entre puros y contaminados. Encontramos desde los argumentos religiosos: seremos salvos por el amor de Dios, están salvos los piadosos, se salvarán los que obedezcan al mandato del Señor, hasta los fundamentalistas de las recomendaciones científicas. Encontramos prácticas y hábitos variables. Están quienes desde el caso cero levantan con la levandina y montaron un vestuario, nivel de bioseguridad 3 en el acceso de sus casas, hasta aquellos que aún en el pico de transmisión creen que todo es una confabulación de los medios y no se lavan las manos ni usan barbijo. Están quienes obedecen porque se informan de suficientes de fuentes científicas y oficiales. También están los que paran de compartir fake news o generarlas. Otra variedad cruel de comportamiento pandémico es acusar a los vecinos de alquilar alojamiento por internet, o cuarentenados que regresan de viaje, o quienes escrachan a sus vecinos enfermeros o médicos como fuentes de contagio. También están quienes enfrentan la incertidumbre de los otros construyendo su propia seguridad material. Y ahí lo tenemos al pastor Jiménez vendiendo alcohol en gel bendecido. Es probable que la fuente de estas respuestas conductuales primarias o antisociales sean evadir o metabolizar la ansiedad o miedo ante la incertidumbre. Así fue descrito en términos de fenómeno de masas en un agudo estudio mexicano sobre cuarentena en la epidemia de gripe H1N1 en México. Fernández Poncela, 2012. Es claro que en la pandemia de COVID-2019, a todos aún sorprendidos por el pánico al contagio o la muerte, nos falta solidaridad para la acción colectiva en esta nueva normalización. En el análisis intuitivo de los comportamientos sociales con estos contextos de epidemia, se toman novelas como arquetipo de comportamiento. Se cita La peste de Albert Camus o La guerra del cerdo de Adolfo Bioy Casares. Humildemente, mi referencia es El bar de la película 2017 de Alex de la Iglesia.
En esa película, cuyo guión también podrá ser un drama teatral clásico, se presenta en 7 personajes un catálogo de respuestas humanas ante el riesgo de pérdida inesperado de la propia vida. Es una situación donde una fuerza invisible pero letal retiene a los personajes dentro del bar donde fueron a desayunar. Obligados a permanecer en el interior del bar, las tensiones entre los personajes comenzarán a crecer con situaciones extremas y a la vez cómicas. En ese contexto, la barra se convertirá en el lugar en el que revelar los pecados y las culpas de cada uno. El transcurso de la acción de- demostrará que ese peligro de fuera compite por la, la del bar. En este momento descubriremos que aquello que asesina o enferma está en el grupo primario, mucho más próximo de los personajes. En los días que llevamos de aislamiento por la pandemia han circulado noticias que siguen las pistas de estas evidencias. Hasta aquí este ensayo.